El mensaje de Ricardo llegó mientras yo presentaba los resultados trimestrales en nuestra oficina central de Madrid. Me llevé todo de nuestra cuenta para empezar una nueva vida con mi novia. No me busques más. Respiré hondo, apagué el móvil y seguí explicando los números de expansión de nuestra cadena de tiendas como si nada hubiera pasado. El equipo no necesitaba saber que, en ese preciso instante, mi marido de 8 años intentaba dejarme en la ruina. Mientras hablaba sobre proyecciones y nuevas aperturas en Barcelona y Valencia, mi mente viajó a aquel día de 2015, cuando todo comenzó en nuestra pequeña tienda de la Gran Vía. Yo era una simple dependienta recién llegada de Buenos Aires, con grandes sueños y 3.000 euros ahorrados. Ricardo era el encargado, hijo de una familia acomodada de Salamanca, que jugaba a ser empresario con el dinero de papá. «Elena, ¿te quedas hoy a hacer el inventario?», me preguntó aquella tarde, con esa sonrisa que en ese entonces me parecía encantadora. «Te invito luego a tomar unas cañas en el bar de la esquina». «Lo siento, Ricardo, pero hoy tengo clase de administración de empresas en la Complutense», le respondí mientras organizaba la nueva colección. «Quizás otro día. ¿Estudias administración? ¿Para qué? Eres demasiado guapa para romperte la cabeza con números». Soltó una risa que hizo que algo se removiera en mi estómago. No era la primera vez que menospreciaba mis ambiciones. A pesar de comentarios como ese, empezamos a salir. Yo veía potencial en la tienda, que entonces apenas facturaba 30.000 euros mensuales. Durante las cenas en casa Lucio o los paseos por el Retiro, le compartía mis ideas para modernizar el negocio. «Podríamos implementar un sistema de venta online», sugerí una noche mientras compartíamos un cocido madrileño. «El comercio electrónico está creciendo muchísimo en España». «Ay, mi amor», respondió condescendiente, sirviéndose más Rioja. «Eso es muy complicado. Mejor nos quedamos con lo que funciona». Pero yo no me rendí. Mientras él se iba de copas con sus amigos del Real Madrid Club de Golf, yo me quedaba hasta la madrugada estudiando y desarrollando un plan de negocios. Conseguí una beca para un máster en el IE Business School, y entre clase y clase, armé una propuesta completa de transformación digital. «Esto es brillante», exclamó don Francisco, el padre de Ricardo, cuando le presenté el proyecto. «¿Tú has hecho todo esto sola?». Ricardo se removió incómodo en su silla de cuero cordobés. «Bueno, papá, lo hemos estado trabajando juntos». «No seas modesto». «Hijo», le interrumpí con una sonrisa dulce. «La idea fue toda tuya. Yo solo ayudé con los detalles». Así empezó nuestra expansión. Don Francisco invirtió 500.000 euros para modernizar la tienda y lanzar la plataforma online. En 2 años pasamos de una tienda a 5 y nuestra facturación se multiplicó por 10. Yo dirigía la transformación desde las trincheras, mientras Ricardo se dedicaba a presumir en eventos y cenas de negocios. «Mi prometida es un diamante en bruto», le escuché decir en una gala en el Hotel Ritz. Yo vi su potencial desde el primer día. Las empleadas más veteranas sabían la verdad. Maite, nuestra primera dependienta, me lo dijo una tarde mientras tomábamos café en la Plaza Mayor. «Todos sabemos quién es el verdadero cerebro aquí. Elena, Ricardo solo sabe pavonearse y gastar dinero». Y vaya que sabía gastar. Mientras yo reinvertía cada euro en el negocio, él se compró un BMW Serie 7, un ático en la Milla de Oro y empezó a frecuentar los restaurantes más caros de la ciudad. «Hay que mantener una imagen», decía cuando yo cuestionaba sus excesos. La empresa siguió creciendo. Abrimos tiendas en toda España, luego en Portugal, después en Francia. Cada nueva apertura era un éxito. Cada campaña online batía récords. Los empleados me adoraban, mientras que Ricardo era conocido por sus arranques de ira y sus comentarios despectivos. «Eres una inútil», le gritó una vez a María, nuestra diseñadora web, por un error menor en la página. «¿Para esto te pagamos?». Yo intervine inmediatamente. «Ricardo, ¿podemos hablar en privado?». En mi oficina explotó. «No me humilles frente a los empleados. Soy el director comercial. Un título que tienes gracias a tu padre», respondí tranquilamente. «María es una de nuestras mejores empleadas. Si vuelves a tratarla así, tendré que hablar con el consejo». Su rostro se transformó con una mueca de odio que me hizo estremecer. «¿Me estás amenazando? ¿A mí? ¿La vendedora argentina que no sería nada sin mí?». Fue entonces cuando empecé a ver las señales, las llamadas a escondidas, las reuniones que se alargaban hasta la madrugada, los cargos misteriosos en las tarjetas corporativas. Julia llegó como su secretaria personal en 2022, recién graduada de la Universidad Complutense. Era todo lo que yo había sido 10 años antes, joven, ambiciosa, deslumbrada por Ricardo. «Es muy eficiente», me dijo él cuando cuestioné su contratación. «Tiene mucho potencial». «Como yo cuando me conociste, ¿no?», respondí mientras revisaba los informes de ventas del trimestre. «No seas ridícula, mi amor. Sabes que eres la única».
Pero yo ya no era la joven ingenua que creyó en sus promesas. Durante 2 años, moví silenciosamente nuestros activos. La mansión en La Moraleja, los coches, las acciones de la empresa. Todo quedó a nombre de mi hermano Andrés o de nuestra holding familiar. En la cuenta conjunta que Ricardo acababa de vaciar, manteníamos solo lo necesario para los gastos corrientes, unos 5.000 euros. Volví a casa esa noche sabiendo que encontraría los armarios vacíos. Lo que no esperaba era encontrar a Julia sentada en nuestro sofá italiano, vistiendo mi bata de seda. «Elena», sonrió con arrogancia. «Ricardo me pidió que espere aquí mientras resuelve unos temas en el banco. Dijo que no te importaría». Mantuve mi expresión neutral mientras subía las escaleras de mármol de Carrara. En nuestro dormitorio, como imaginé, los cajones de Ricardo estaban vacíos. En el vestidor, se había llevado todos los regalos caros que le di. Los relojes Rolex, los trajes de Hermenegildo Segna, los gemelos de oro comprados en Suárez. En la mesita de noche dejó solo su alianza de oro blanco y una nota. «Nunca me amaste de verdad. Siempre fue sobre dinero y estatus para ti». Reí mientras leía esas palabras. Ricardo siempre proyectó en otros sus propios defectos. Me senté en el borde de nuestra cama king size, la misma donde hicimos el amor por última vez hace 3 meses, y empecé a escribir un mensaje a Andrés. Comenzó. Se llevó todo de la cuenta, como previmos. La respuesta de mi hermano fue instantánea. Los abogados están listos. Mañana temprano iniciamos el proceso. En ese momento, escuché la puerta principal cerrarse y los tacones de Julia bajando apresuradamente los escalones de mármol. Minutos después, mi iPhone vibró con una llamada de Ricardo. «¡Zorra!», gritaba al otro lado de la línea. «¿Qué hiciste con nuestro dinero?» «¿Nuestro dinero?», respondí con calma. «No sé de qué hablas, cariño. Acabas de llevarte todo lo que teníamos en la cuenta, ¿recuerdas? No te hagas la tonta. ¿Y la casa? ¿Los coches? ¿Las acciones de la empresa?» «Ah, eso. Bueno, tú siempre dijiste que yo no entendía nada de negocios, que era solo una dependienta con suerte. Así que pensé que era mejor que mi hermano se encargara del patrimonio familiar. Ya sabes, él entiende de estas cosas». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Casi podía ver a Ricardo ponerse rojo de rabia, como sucedía siempre que perdía el control de una situación. «No puedes hacerme esto», dijo finalmente, su voz temblando. «Yo construí esta empresa». «¿La construiste? Interesante. Estoy segura de que los accionistas estarán encantados de ver los vídeos de tus reuniones privadas con Julia en la sala del consejo, especialmente aquel del día en que le prometiste hacerla la nueva directora comercial. En cuanto te libraras de mí. ¿Tú nos grabaste? Aprendí de ti, amor. Siempre hay que estar un paso adelante. ¿Recuerdas? Es lo que me decías cuando empezamos». Colgué el teléfono y me dirigí al baño para darme una ducha caliente. En el camino, envié un último mensaje a Andrés. «Prepara los documentos de la auditoría interna. Mañana tendremos una reunión interesante en el consejo». La mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Los empleados ya murmuraban sobre la ausencia de Ricardo y la renuncia repentina de Julia. Maite me esperaba en la puerta de mi despacho con un café cortado, como cada mañana desde hace 8 años. «¿Estás bien?», preguntó mientras cerraba la puerta. «Todo el mundo está hablando». «Mejor que nunca», respondí, sacando una carpeta negra de mi maletín. «¿Podrías convocar una reunión extraordinaria del consejo para las 10? ¿Quieres que llame también a don Francisco? Especialmente a don Francisco». Mientras Maite hacía las llamadas, recordé la primera vez que descubrí las mentiras de Ricardo. Fue durante la inauguración de nuestra tienda en Valencia, hace 2 años. Yo estaba revisando los gastos del evento cuando encontré una factura del hotel Las Arenas Balneario Resort, una suite por 3 noches, champán, cenas románticas. El problema era que Ricardo supuestamente había estado en Madrid esa semana. «Es un error administrativo», me dijo cuando lo confronté. «¿Sabes cómo son estos hoteles de lujo? Siempre confunden las fechas». Le creí, o quise creerle, pero algo se rompió ese día. Empecé a prestar más atención, a documentar cada irregularidad, cada mentira. Instalé cámaras en la sala de juntas después de que María me contara sobre las reuniones privadas de Ricardo con Julia. «Siempre cierran la puerta con llave», me dijo María con lágrimas en los ojos. «Y cuando salen, ella lleva el pelo despeinado y la ropa arrugada. Elena, lo siento tanto». María siempre fue más que una empleada. Fue ella quien me advirtió sobre los negocios turbios de Ricardo, sobre cómo estaba desviando fondos de la empresa para sus gastos personales. «Encontré facturas extrañas en la contabilidad», me susurró un día durante el almuerzo en la central.
consultorías fantasma, gastos de viaje inflados. Tiene que haber más de 200.000 euros en irregularidades. A las 10 en punto, la sala de juntas estaba llena. Don Francisco ocupaba su lugar habitual en la cabecera de la mesa, con su traje impecable de Loewe y su expresión de patriarca preocupado. Los otros miembros del consejo murmuraban entre sí, lanzándome miradas curiosas. «Elena, querida». Don Francisco rompió el silencio. «¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué esta reunión urgente?» Conecté mi ordenador al proyector y la pantalla se iluminó con una tabla de Excel. Antes de explicar la ausencia de Ricardo, me gustaría mostrarles algo. Estos son los gastos irregulares de los últimos 2 años. Durante la siguiente hora, expuse metódicamente cada fraude, cada malversación, las facturas falsas, los gastos personales cargados a la empresa, los intentos de desviar fondos a cuentas personales. Con cada nueva revelación, el rostro de don Francisco se ensombrecía más. Pero esto no es lo peor, continué, cambiando a la siguiente diapositiva. Esto es un video de la semana pasada. La pantalla mostró a Ricardo y Julia en la sala de juntas, en una situación claramente comprometedora. Pero lo importante no era el acto en sí, sino la conversación que siguió. «Cuando me deshaga de Elena, tú serás la nueva directora comercial», se escuchaba decir a Ricardo. «Ya tengo todo planeado. He estado desviando dinero durante meses. Cuando tenga suficiente, vaciaré las cuentas y dejaré que la empresa se hunda. Mi padre es un viejo estúpido que confía demasiado en esa sudaca arribista». Apagué el video, y el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Don Francisco se había quitado las gafas y se frotaba los ojos, como si quisiera despertar de una pesadilla. «Hay más», agregué suavemente. «Mucho más, pero creo que esto es suficiente para entender por qué Ricardo no está aquí hoy. Anoche vació nuestra cuenta conjunta y se fugó con Julia, creyendo que así me dejaría en la ruina y podría destruir la empresa. ¿Y los activos de la empresa?», preguntó uno de los consejeros. «¿Las cuentas corporativas?» «Están seguros», respondí con una sonrisa tranquila. «Hace meses que vengo preparándome para esto. Cambié todas las firmas autorizadas y reforcé los controles internos. Ricardo no tiene acceso a nada». Don Francisco finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. «Elena, yo... no sé qué decir. Te fallé. Le fallé a la empresa. Confié ciegamente en mi hijo y él...» «Don Francisco», lo interrumpí gentilmente. «Usted no me falló. Al contrario, me dio una oportunidad cuando era solo una dependienta con sueños. Me apoyó cuando presenté mis ideas de modernización. El único que falló fue Ricardo». En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje. Era de Julia. «Ricardo me abandonó en un hotel de Marbella. Se llevó todo mi dinero. Por favor, ayúdame». Ignoré el mensaje y continué. «Propongo una reestructuración inmediata. Tengo un plan detallado para minimizar el daño reputacional y fortalecer la empresa». El consejo votó unánimemente a favor de mis propuestas. Don Francisco, con lágrimas en los ojos, me nombró CEO en el acto. Mientras los consejeros salían, él se quedó atrás. «Siempre supe que eras especial», me dijo, apretando mi mano. «Desde aquel día que llegaste con tu presentación perfectamente preparada. Debí escuchar mi instinto y ponerte a cargo desde el principio. Nunca es tarde». Don Francisco, esa tarde, mientras los empleados celebraban los cambios con cava y jamón ibérico en la cafetería de la empresa, recibí otro mensaje, esta vez de Ricardo. «No puedes hacerme esto. Soy tu marido. Soy un Martínez. Esta empresa lleva mi apellido». Le respondí con una foto, el acta del consejo con mi nombramiento como CEO, firmada por su padre. «Ya no eres nada», escribí. «Y pronto, tampoco serás mi marido». Mientras guardaba el móvil, Maite entró en mi despacho con una sonrisa cómplice. «Elena, la policía está aquí. Dicen que tienen algunas preguntas sobre ciertas irregularidades financieras». «Hazlos pasar», respondí, sacando otra carpeta de mi maletín. «Tengo mucho que contarles». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mientras la policía investigaba las irregularidades financieras de Ricardo, yo me concentré en estabilizar la empresa y tranquilizar a empleados y proveedores. Las noticias del escándalo se habían filtrado a la prensa, y los titulares en El País y El Mundo no eran precisamente discretos. «Heredero de Imperio Textil huye con secretaria y millones desviados». Drama familiar en la alta sociedad madrileña. Una mañana, mientras desayunaba en el Ritz con don Francisco, como habíamos empezado a hacer cada jueves, vi a Carmela, la madre de Ricardo, entrando al restaurante. Su rostro,
normalmente impecable gracias a sus visitas semanales a la clínica del Dr. Fernández, mostraba señales de agotamiento. ¡Tú!, gritó al verme, provocando que varios comensales voltearan. ¡Destruiste a mi hijo! ¡Destruiste nuestra familia! Don Francisco se levantó lentamente, enfrentando a su esposa. Siéntate, Carmela. Estás haciendo el ridículo. ¿El ridículo? ¿Yo? Tú estás desayunando tan tranquilo con la mujer que está hundiendo a nuestro hijo. Nuestro hijo se hundió solo, respondió don Francisco con una calma que nunca le había visto. Y si no te sientas ahora mismo, tendré que recordarte que tu tren de vida depende enteramente de las acciones de la empresa que Elena está salvando. Carmela se desplomó en una silla, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Recordé la primera vez que la conocí, en su mansión de La Moraleja. Ya entonces me había mirado con desdén, la típica señora de la alta sociedad que no podía aceptar que su hijo se casara con una simple dependienta argentina. ¿Café, señora?, ofrecí con mi mejor sonrisa. No quiero nada de ti, espetó. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué has hecho con él? La última vez que supe de Ricardo, respondí tranquilamente, estaba en Marbella, después de abandonar a Julia en un hotel. Pero eso fue hace una semana. Tal vez deberías preguntarle a las autoridades. ¿Las autoridades? ¿Qué autoridades? Don Francisco intervino. La Guardia Civil está buscando a Ricardo por malversación de fondos, fraude fiscal y otros delitos corporativos. Las pruebas son contundentes. En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje de Andrés. Lo encontraron. Está intentando cruzar a Marruecos. Casi sentí lástima por Carmela. Casi. Pero entonces recordé todas las veces que había defendido el comportamiento abusivo de Ricardo. Todas las veces que había minimizado sus infidelidades con frases como «los hombres son así» o «deberías estar agradecida de que se casó contigo». «Si me disculpan», dije levantándome, «tengo una empresa que dirigir». En la oficina, el ambiente había cambiado drásticamente desde la partida de Ricardo. Los empleados sonreían más, trabajaban mejor. Sin su presencia tóxica, la creatividad y la innovación florecían. Elena. María entró en mi despacho con una tablet. Las ventas online han aumentado un 40% desde los cambios que implementamos la semana pasada. ¡Excelente! ¿Y el nuevo sistema de incentivos? Los empleados están encantados. Por primera vez sienten que su trabajo es verdaderamente valorado. Mientras revisábamos los números, Maite interrumpió. «Helena, tienes una visita. Es Julia». Mi ex secretaria entró con aspecto demacrado, muy diferente de la joven arrogante que había visto en mi sofá hace una semana. Su diseñador outfit había sido reemplazado por jeans y una camiseta básica. «Elena, yo…», comenzó, pero la interrumpí. «Siéntate. Julia, pareces cansada». Se desplomó en la silla, rompiendo en llanto. «Ricardo, él me abandonó en Marbella. Se llevó todo mi dinero, mis tarjetas, hasta mi pasaporte. Tuve que pedir dinero prestado para volver a Madrid. ¿Y qué esperas que haga yo? Necesito mi trabajo de vuelta, por favor». «No tengo nada», la miré fijamente, recordando todas las veces que la había visto burlarse de otros empleados, presumiendo su relación con Ricardo, creyéndose intocable. «¿Sabes, Julia? Hace años, yo también fui una joven deslumbrada por Ricardo. La diferencia es que yo realmente amaba a la empresa, no solo el estatus que me daba estar con el hijo del dueño». «Yo también amo la empresa», protestó débilmente. «No, tú amabas la idea de ser la próxima señora Martínez. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 3 meses, cuando te confronté sobre tu relación con Ricardo?» Su rostro se sonrojó. «Elena, me dijiste, y cito, los dinosaurios tienen que dejar paso a las nuevas generaciones. Ricardo necesita una mujer que entienda su visión, no una arribista que se conformó con ser la esposa del jefe». Estaba equivocada. Fui una estúpida. «No, Julia. Fuiste exactamente lo que Ricardo buscaba. Alguien joven e impresionable que alimentara su ego. Pero cometiste el mismo error que él, subestimarme». En ese momento, mi móvil sonó. Era Andrés. «La Guardia Civil lo tiene. Lo arrestaron en Algeciras intentando tomar un ferry a Ceuta». «Gracias por la información», respondí antes de volver mi atención a Julia. «No puedo devolverte tu trabajo. La confianza, una vez rota, es imposible de recuperar. Pero puedo darte un consejo. Aprende de esto. Y ahora, si me disculpas, tengo una videollamada con nuestros proveedores en Milán». Después de que Julia se fue, me permití un momento de reflexión. Recordé todas las noches que había pasado llorando en secreto, cuestionando mi valor, preguntándome qué había hecho mal. Ahora me daba cuenta de que mi único error había sido permitir que Ricardo definiera mi valía.
El resto del día transcurrió en una serie de reuniones y decisiones estratégicas. Estábamos expandiendo la empresa a Latinoamérica, abriendo nuevas tiendas en Buenos Aires y México DF. La ironía no se me escapaba. La sudaca arribista estaba llevando la empresa a niveles que Ricardo nunca hubiera soñado. Por la noche, mientras cenaba sola en mi ático de Chamberí, recibí una llamada de don Francisco. «Lo han detenido», dijo sin preámbulos. «Está en custodia». «Lo sé. Elena, quiero que sepas que el Consejo respalda completamente cualquier acción legal que decidas tomar». «Gracias, don Francisco. Pero no hago esto por venganza. Lo hago por justicia, por la empresa, por todos los empleados que Ricardo menospreció y maltrató durante años». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Eres la hija que siempre quise tener». Después de colgar, me serví una copa de Vega Sicilia y salí al balcón. Madrid brillaba bajo el cielo nocturno, hermosa y vibrante como siempre. En algún lugar de la ciudad, Ricardo estaría en una celda, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mi móvil vibró con un mensaje suyo, enviado probablemente antes de su arresto. «Te arrepentirás de esto. Nadie se mete con un Martínez». Sonreí, recordando algo que mi abuela solía decir en Buenos Aires. «El karma no es una perra, es un espejo. Te devuelve exactamente lo que das». Al día siguiente, los titulares eran aún más escandalosos. Heredero de Imperio Textil arrestado en intento de fuga. Escándalo en la alta sociedad. Fraude, infidelidad y millones desaparecidos. Mientras conducía mi Porsche hacia la oficina, otro recuerdo me asaltó. Era de nuestra primera cita, cuando Ricardo me llevó a cenar al Casino de Madrid. «Algún día todo esto será tuyo», había dicho, gesticulando grandiosamente. «Bueno, mío, pero tú serás la señora Martínez». No tenía ni idea de cuán proféticas serían esas palabras, aunque no de la manera que él imaginaba. Ahora, una década después, yo dirigía la empresa, pero no como la señora Martínez, sino como Elena Suárez, la CEO que había transformado un negocio familiar en una corporación internacional. En la oficina, Maite me esperaba con más noticias. Los abogados habían encontrado más irregularidades, suficientes para garantizar una larga sentencia. Las cuentas secretas de Ricardo en paraísos fiscales habían sido congeladas. Su mundo se desmoronaba pieza por pieza. «¿Cómo te sientes?», preguntó Maite mientras me servía mi café matutino. «En paz», respondí, y era verdad. No sentía alegría por la caída de Ricardo, ni siquiera satisfacción. Solo una profunda sensación de que el universo finalmente había equilibrado las cosas. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Carmela. «Elena». Su voz sonaba rota, humilde por primera vez desde que la conocía. «Por favor, ayuda a mi hijo». «Lo siento, Carmela, pero Ricardo tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, como todos nosotros». «Pero, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán en el club? ¿En el nuevo club? ¿En el Real Club de la Puerta de Hierro?» «Eso», respondí mientras firmaba unos documentos. «Ya no es mi problema. Que tengas un buen día, Carmela». Cuando colgué, Maite me miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. «¿Sabes? Cuando empecé a trabajar aquí, pensé que eras demasiado buena para este mundo corporativo, demasiado amable, demasiado considerada. Ahora me doy cuenta de que esa es exactamente tu fuerza. La bondad no es debilidad, Maite, y la venganza no es necesariamente cruel. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la justicia siga su curso». El día del juicio amaneció con una lluvia suave sobre Madrid, como si el cielo quisiera limpiar todos los pecados que estaban a punto de exponerse. Me encontraba en mi despacho repasando mi declaración cuando Andrés entró sin llamar. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó mi hermano, ajustándose la corbata. «Podríamos enviar a los abogados». «Necesito mirarlo a los ojos una última vez», respondí mientras guardaba unos documentos en mi maletín Loewe. «Necesito que vea quién ganó realmente». El juzgado de lo penal número 15 de Madrid estaba repleto. La alta sociedad madrileña no quería perderse ni un detalle del escándalo que había sacudido sus círculos más exclusivos. Vi a Carmela sentada en primera fila, vestida completamente de negro como si asistiera a un funeral. En cierto modo, lo era, el funeral de la reputación de su hijo. Ricardo entró escoltado por la Guardia Civil. Su aspecto era un reflejo perfecto de su caída. El traje arrugado, la barba descuidada, ojeras profundas bajo los ojos. Nada quedaba del hombre arrogante que solía pavonearse por las oficinas de la empresa. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y vi algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. El fiscal comenzó exponiendo los cargos: malversación de fondos,
fraude fiscal, falsificación de documentos, apropiación indebida. Con cada nueva acusación, los murmullos en la sala aumentaban. Pero lo peor estaba por venir. «Señoría», dijo el fiscal, «hemos descubierto que el acusado no solo desvió fondos de la empresa familiar, también estaba involucrado en una red de blanqueo de capitales que operaba a través de empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán». Carmela ahogó un grito. Don Francisco, sentado a mi lado, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Yo simplemente observaba, recordando todas las veces que Ricardo se había burlado de mi obsesión por los detalles contables. «Eres demasiado meticulosa», me decía mientras tiraba mis informes a la basura. «Nadie lee estas cosas. El dinero está ahí para gastarlo, no para contarlo». Pero yo seguía contando, documentando, investigando. Y ahora, todos esos números que él despreció estaban hundiéndolo. El juez llamó a declarar a Julia. Entró tambaleándose ligeramente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Su testimonio fue devastador. «Ricardo me prometió que seríamos socios», dijo con voz temblorosa. «Me dijo que Elena era el obstáculo para la modernización de la empresa, que necesitábamos deshacernos de ella. Me pidió que le ayudara a desviar fondos, que firmara documentos falsos. Yo estaba enamorada. Creí todo lo que me dijo». Mientras Julia hablaba, recordé una conversación que tuve con ella poco después de su llegada a la empresa. Estábamos en la cafetería y ella me había preguntado cómo había conseguido mi posición. «Trabajo duro y honestidad», le respondí. «No hay atajos». Ella había reído, un sonido condescendiente que ahora volvía a mi memoria con amarga ironía. «Eres tan ingenua, Elena. En este mundo hay que tomar lo que uno quiere. Nadie te lo va a regalar». Cuán equivocada estaba. Cuando llegó mi turno de declarar, me levanté con calma y caminé hacia el estrado. Ricardo no podía mirarme a los ojos. «Conocí a Ricardo Martínez hace 10 años», comencé. Era una dependienta recién llegada de Buenos Aires, con grandes sueños y la determinación de triunfar. Él era el hijo del dueño, un hombre que parecía tenerlo todo. Nos enamoramos, o al menos eso creí yo. Procedí a detallar sistemáticamente cada fraude, cada engaño, cada traición. Mi voz no temblaba, no había odio en mis palabras, solo hechos fríos y documentados. «La última vez que hablé con mi marido», concluí, «fue cuando me envió un mensaje diciéndome que había vaciado nuestra cuenta para irse con su amante. Lo que él no sabía era que yo llevaba 2 años preparándome para ese momento. Cada movimiento sospechoso, cada documento falsificado, cada reunión impropia, todo está aquí». Levanté una carpeta negra y la entregué al juez. Ricardo finalmente me miró, y en sus ojos vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de su derrota. El juez llamó a un receso. En el pasillo, don Francisco me abrazó con lágrimas en los ojos. «Perdóname», susurró. «Debí ver lo que estaba pasando. Debí protegerte. No necesitaba protección. Don Francisco, necesitaba la oportunidad de demostrar mi valor. Y usted me la dio». Carmela se acercó, su máscara de dignidad completamente rota. «¿Estás satisfecha?», siseó. «Has destruido a mi familia». «No, Carmela. Tu hijo destruyó a tu familia. Yo solo expuse la verdad». Cuando el juicio se reanudó, Ricardo pidió hablar. Su voz sonaba hueca, derrotada. «Todo lo que ella dice es verdad», admitió. Yo nunca merecí su amor. Elena era demasiado buena, demasiado brillante. Me hacía sentir inferior y lo odiaba. Cada vez que ella tenía éxito, yo me sentía más pequeño. Así que empecé a sabotearla, a engañarla, a robar. Pensé que si la destruía, finalmente me sentiría a su igual. Sus palabras resonaron en la sala silenciosa. Recordé todas las noches que había pasado dudando de mí misma, preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué no era suficiente para él? «El acusado», pronunció el juez horas después. Pronunció el juez, «es hallado culpable de todos los cargos». La sentencia fue contundente. 12 años de prisión y una multa millonaria. Ricardo fue esposado y conducido fuera de la sala. Al pasar junto a mí, murmuró, «Lo siento. Demasiado tarde». Esa noche, mientras cenaba en el restaurante Salacaín con Andrés y don Francisco, recibí un mensaje de María. «¿Has visto El País? Estás en la portada». El artículo me describía como la ejecutiva que revolucionó el retail español. Hablaba de cómo había transformado una empresa familiar en un imperio internacional, de cómo había expuesto una red de corrupción, de cómo me había convertido en un símbolo de empoderamiento femenino en el mundo empresarial. «Por Elena», brindó don Francisco levantando su copa de Vega Sicilia.
La verdadera heredera del Imperio Martínez. Por la justicia, corregí sonriendo. Y por los nuevos comienzos. Mientras volvía a casa en mi Porsche, pasé frente a la tienda de la Gran Vía donde todo había comenzado. Las luces del escaparate brillaban en la noche madrileña, iluminando los maniquíes que lucían la nueva colección. En el cristal, mi reflejo se superponía con los carteles que anunciaban nuestra expansión a América Latina. Mi teléfono sonó. Era Julia, Elena. Su voz sonaba diferente, más madura. Quería agradecerte. ¿Por qué? Por no presentar cargos contra mí. Por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Todos merecemos una segunda oportunidad, Julia. Incluso tú. Estoy embarazada, soltó de repente. Es de Ricardo. El silencio se extendió entre nosotras mientras procesaba la información. ¿Él lo sabe? No, y no quiero que lo sepa. No quiero nada de él. Pensé en toda la ironía de la situación. Ricardo, que siempre había querido un heredero para continuar su legado, tendría un hijo que nunca conocería. ¿Necesitas ayuda? Pregunté finalmente. No, sí, no lo sé. Estoy asustada. Ven a verme mañana a la oficina. Encontraremos una solución. Después de colgar, me detuve en el Parque del Retiro. La noche era clara y las estrellas brillaban sobre Madrid. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. La traición, la venganza, la justicia. Pero sobre todo, pensé en el futuro. La empresa estaba floreciendo. Habíamos abierto nuevas tiendas en Buenos Aires, México DF y Santiago de Chile. Nuestras ventas online se habían triplicado. El equipo estaba más unido y motivado que nunca. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Era de Maite. ¿Has visto la propuesta de fusión de El Corte Inglés? Sonreí. La vida tenía una manera curiosa de compensar las cosas. Ricardo había querido destruirme, pero solo había conseguido hacerme más fuerte. Había querido quitarme todo, pero me había dado la libertad de construir algo mejor. En el horizonte, las luces de Madrid parpadeaban como estrellas caídas. Esta ciudad, que una vez me había recibido como una extraña, ahora me celebraba como una de sus historias de éxito más notables. El karma no es una perra, murmuré las palabras de mi abuela mientras volvía al coche. Es un espejo. Y mi reflejo nunca había sido más claro. 6 meses después del juicio, Madrid había cambiado. O quizás era yo quien había cambiado. Las calles parecían más brillantes, el aire más ligero. La empresa se había convertido en un referente de innovación y liderazgo ético en el mercado español. Una mañana de primavera, mientras revisaba los informes de nuestra expansión en Latinoamérica, Julia entró en mi despacho. Su embarazo ya era evidente, y había una nueva serenidad en su rostro que reemplazaba la antigua arrogancia. Los médicos dicen que es una niña, anunció, sentándose con cuidado en el sillón frente a mi escritorio. He estado pensando en nombres. ¿Ya has decidido algo? Estaba pensando en Elena. La miré sorprendida. Julia, no tienes que... Quiero hacerlo. Me interrumpió. Tú me diste una segunda oportunidad cuando podías haberme destruido. Me enseñaste que la verdadera fuerza está en la compasión, no en la venganza. Recordé el día, 3 meses atrás, cuando decidí crear un programa especial para madres solteras en la empresa. Julia fue la primera beneficiaria, recibiendo un puesto en recursos humanos y beneficios completos de maternidad. Tu hija tendrá todo el apoyo que necesite, le aseguré, pero dale su propio nombre, su propia identidad, que no viva bajo la sombra de nadie. Julia asintió, con lágrimas en los ojos. La llamaré Esperanza. Mientras la veía salir, pensé en las vueltas que da la vida. La mujer que había intentado destruirme ahora llevaba en su vientre el único legado que quedaba de Ricardo. Y yo, contra todo pronóstico, me había convertido en su protectora. Don Francisco entró poco después, con el Financial Times bajo el brazo. ¿Has visto esto?, preguntó, mostrándome la portada. Eres la primera mujer latina en entrar en el ranking de los CEO más influyentes de Europa. Los números hablan por sí solos, respondí, señalando los informes sobre mi escritorio. La expansión en Buenos Aires superó todas las expectativas. México DF está en camino de convertirse en nuestro segundo mercado más grande. No es solo eso, sonrió don Francisco. Has cambiado la cultura empresarial. El programa para madres solteras, las políticas de igualdad, la transparencia en la gestión. Otras empresas están siguiendo tu ejemplo. Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver la Gran Vía, donde todo había comenzado. La tienda original ahora era nuestro buque insignia, un símbolo de la transformación que habíamos logrado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté.
Ricardo siempre decía que yo no entendía los negocios, que era demasiado blanda, pero fue precisamente mi forma de hacer las cosas lo que salvó y transformó la empresa. Don Francisco se acercó y puso una mano en mi hombro. «Carmela quiere verte», dijo suavemente. «Está en el Ritz, como siempre». Suspiré. Desde que Ricardo había empezado a cumplir su condena en Soto del Real, su madre había intentado contactarme varias veces. Siempre la había evitado, pero quizás era hora de cerrar también ese capítulo. El Ritz estaba igual que siempre, un oasis de lujo y tradición en el corazón de Madrid. Carmela me esperaba en el salón de té, su figura elegante pero visiblemente más frágil que la última vez que la vi. Elena se levantó para saludarme, intentando mantener la compostura. «Gracias por venir». «¿Qué quieres, Carmela?» «Ricardo. Él pregunta por ti. Quiere verte». «No. Por favor. Elena, está arrepentido. Ha cambiado. Como Julia está embarazada, ¿verdad?» Carmela palideció. «¿Julia está?» «Sí, vas a ser abuela. Pero no te preocupes, tu nieta estará bien cuidada. Me aseguraré de ello». «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué nos ayudas después de todo lo que te hicimos?» «Porque alguien tiene que romper el ciclo. Carmela, alguien tiene que demostrar que hay una mejor manera de hacer las cosas». Esa noche, mientras cenaba en casa, recibí una llamada de Andrés. «El Corte Inglés aceptó nuestra contraoferta», anunció. «La fusión se hará bajo nuestros términos». Sonreí, recordando cómo Ricardo solía burlarse de mis modestas ambiciones. Ahora, la empresa que él había intentado destruir estaba a punto de convertirse en el mayor grupo de retail de España. Mi móvil vibró con un mensaje. Era de María. «¿Has visto quién está de vuelta en Madrid?» Adjunta había una foto de Fernando, mi primer amor de la universidad, el hombre que había dejado todo por perseguir sus sueños en Silicon Valley, el mismo que me había advertido sobre Ricardo años atrás. «Ten cuidado con él», me había dicho Fernando. «Los hombres como Ricardo no saben amar, solo saben poseer». No le había hecho caso entonces, demasiado deslumbrada por el glamour y las promesas de Ricardo. Ahora, una década después, Fernando había vuelto, convertido en un exitoso empresario tecnológico. «¿Tomamos un café?», decía su mensaje, «para ponernos al día». Miré la foto por un largo momento. Fernando seguía teniendo esa sonrisa sincera que recordaba, esos ojos que siempre parecían ver más allá de las apariencias. «¿Por qué no?», respondí. «La vida es demasiado corta para no dar segundas oportunidades». Al día siguiente, mientras me preparaba para nuestra reunión, recibí otro mensaje, esta vez de la prisión de Soto del Real. Era de Ricardo. «Sé lo de Julia», escribió. «Sé que la estás ayudando. ¿Por qué, Helena? ¿Por qué eres tan buena incluso con quienes te traicionaron?» Le respondí con una simple frase. «Porque la verdadera victoria no está en la venganza, sino en ser mejor persona de lo que otros esperaban que fueras». Bloqueé su número y me dirigí al café comercial, donde Fernando me esperaba. Era hora de escribir un nuevo capítulo en mi historia, uno donde el pasado no dictara el futuro. Madrid brillaba bajo el sol primaveral, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. La niña que había llegado de Buenos Aires con sueños y determinación, se había convertido en una mujer que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había florecido gracias a ella. El imperio que Ricardo había intentado arrebatarme, no solo era más fuerte que nunca, sino que se había transformado en algo mejor. Un legado de cambio positivo, de liderazgo ético, de segundas oportunidades. Y yo ya no era la esposa de Ricardo Martínez. Era Elena Suárez, la mujer que había cambiado las reglas del juego. 5 años después, Madrid seguía sorprendiéndome. Era una mañana de otoño y me encontraba en la inauguración de nuestra 100ª tienda en España, ubicada precisamente donde todo había comenzado, la Gran Vía. El local era ahora 3 veces más grande, ocupando un edificio histórico completamente renovado. ¿Nerviosa?, preguntó Fernando, ajustando el micrófono en mi blazer. Después de aquel primer café en el Comercial, nuestra relación había florecido naturalmente, sin presiones ni juegos de poder. ¿Por el discurso? No, sonreí, apretando su mano. Ya no soy aquella dependiente insegura. La multitud esperaba afuera. Periodistas, empleados, clientes fieles. Entre ellos, vi a Julia con la pequeña Esperanza, ahora una niña de 4 años con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Julia se había convertido en nuestra directora de responsabilidad social corporativa, transformando su propia experiencia en programas de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Don Francisco estaba en primera fila,
su pelo ahora completamente blanco, pero sus ojos tan vivos como siempre. A su lado, sorprendentemente, estaba Carmela. El tiempo y las circunstancias habían suavizado su arrogancia, convirtiéndola en una abuela dedicada para Esperanza. Buenos días a todos, comencé mi discurso. Hace 15 años crucé por primera vez las puertas de una pequeña tienda en esta misma calle. Era una joven argentina, con grandes sueños y mucho que probar. Hoy, estamos aquí para celebrar no solo la apertura de nuestra 100ª tienda, sino el poder de la transformación. Mientras hablaba, mi mente viajó a través de los años. Recordé el mensaje de Ricardo que lo había iniciado todo, su traición que se convirtió en mi liberación. Pensé en cómo cada obstáculo que puso en mi camino se había transformado en un escalón hacia algo mejor. Esta empresa ya no es solo una cadena de tiendas, continué. Es un testimonio de que el éxito no tiene que venir a costa de nuestra humanidad, de que podemos construir imperios sin perder nuestra alma en el proceso. Vi lágrimas en los ojos de varios empleados veteranos. Ellos habían vivido toda la transformación, desde los días oscuros bajo Ricardo hasta nuestra actual posición como líder en el mercado europeo. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del cóctel en la terraza, María se acercó con una tableta. «Hay algo que deberías ver», dijo suavemente. Era un artículo sobre la muerte de Ricardo, un infarto en la prisión de Soto del Real. Había fallecido esa madrugada, solo en su celda. «¿Estás bien?», preguntó Fernando notando mi expresión. «Sí», respondí, y era verdad. No sentía alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de cierre. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. Esa noche, organicé una cena íntima en casa. Julia vino con Esperanza, don Francisco y Carmela, Andrés y su familia, María, Maite y, por supuesto, Fernando. Mientras cenábamos en la terraza de mi ático en Chamberí, observando el skyline de Madrid, me sentí profundamente agradecida. «¿Sabías?», dijo don Francisco levantando su copa, «que cuando Ricardo te trajo por primera vez a casa, le dije que no te merecía? Nunca había estado tan en lo cierto». Carmela, quien había llorado toda la tarde por la muerte de su hijo, asintió suavemente. «Yo estaba tan equivocada sobre ti, Elena. Pensé que eras una oportunista, pero eras la única que realmente se preocupaba por el legado de esta familia. El verdadero legado», respondí mirando a Esperanza, que jugaba feliz con sus primos. «No está en el apellido o en el dinero. Está en las vidas que tocamos, en el bien que hacemos». Julia, que había estado inusualmente callada, tomó la palabra. «Cuando pienso en cómo era yo hace 5 años, estaba tan perdida, tan desesperada por ser alguien. Y ahora entiendo que el verdadero éxito no está en pisotear a otros, sino en crecer juntos». Fernando apretó mi mano bajo la mesa. Después de la cena, cuando todos se habían ido, nos quedamos solos en la terraza. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo la vida nos sorprende», respondí, recostándome en su hombro. Aquel mensaje de Ricardo, que debería haberme destruido, fue en realidad mi liberación. Cada golpe que intentó darme me hizo más fuerte. «Siempre fuiste fuerte», sonrió Fernando. «Solo necesitabas recordarlo». Al día siguiente, mientras conducía hacia la oficina, pasé frente a la prisión de Soto del Real. Pensé en Ricardo, en cómo su último acto de crueldad había sido el catalizador de mi verdadera felicidad. No había necesitado vengarme. La vida se había encargado de hacer justicia. En la oficina, me esperaba una sorpresa. El equipo había organizado una pequeña celebración, no por la nueva tienda, no por los números récord de ventas, sino por algo más significativo, el 10º aniversario de mi nombramiento como CEO. «Queremos mostrarte algo», dijo María, proyectando un video en la sala de juntas. Era un montaje de testimonios, empleados, proveedores, clientes, todos compartiendo cómo la empresa había impactado sus vidas. Madres solteras que habían encontrado una oportunidad gracias a nuestros programas sociales. Pequeños proveedores que habían crecido con nosotros. Jóvenes profesionales que habían desarrollado sus carreras en un ambiente de trabajo respetuoso y motivador. «Este es tu verdadero legado», dijo Maite, con lágrimas en los ojos. «No los números, no los premios, sino las vidas que has transformado». Esa tarde, mientras firmaba los últimos documentos de la fusión con el Corte Inglés, encontré una vieja foto en mi escritorio. Era del día de mi boda con Ricardo, ambos sonriendo a la cámara, yo con mi vestido de novia y él con su traje de novio carísimo. La guardé en el último cajón, junto con otros recuerdos del pasado, no con amargura, sino con la serenidad de quien ha aprendido que cada experiencia, incluso las dolorosas,
Nos lleva a donde debemos estar. Mi teléfono sonó. Era Fernando. ¿Lista para nuestra cita? Sonreí. Esta noche cenaríamos en el mismo restaurante donde Ricardo me había humillado públicamente años atrás. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no era la esposa sumisa de nadie. Era Elena Suárez, la mujer que había convertido una traición en triunfo, un final en un nuevo comienzo. Siempre lista, respondí, tomando mi bolso. Mientras bajaba en el ascensor, pensé en aquella joven dependienta que había llegado a Madrid con sueños y determinación. Nunca hubiera imaginado que su mayor prueba se convertiría en su mayor victoria. Madrid brillaba bajo el sol del atardecer, y mi corazón estaba en paz. El mensaje que debería haberme destruido me había liberado, y la traición que debería haberme hundido me había elevado. Al final, había ganado algo mucho más valioso que un imperio empresarial.